Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responda: no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que dé a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, bueno, hoy nos encontramos con estos textos tan hermosos y tan clarificadores de la palabra de Dios, que por supuesto, quien sabe, al escucharlo nosotros, no terminamos de entenderlos bien o no nos dicen demasiado, pero cuando buscamos sí profundizarlos, ¿no?, en el mensaje que quiere llegar a cada uno, ahí le vamos descubriendo la luz, y realmente la tiene y en abundancia, luz para tu vida. Y en este caso, la palabra de Dios hace mucho hincapié en esta primera lectura que escribió el apóstol San Pablo a unos cristianos que vivían en un pueblo llamado Galacia, ¿no?, en aquellas zonas cercanas, bueno, no tan cercanas a Jerusalén, allí donde los galos iniciaron sus campañas y demás. San Pablo predicó, anunció a Cristo y ahí se convirtieron, ¿no? Había mucha mezcla de judíos y de otras procedencias, de otras culturas, que convergían en esa ciudad, ¿no? Y se produjeron complicaciones. ¿Por qué? Porque si bien todos habían creído en Cristo, los judíos que se habían hecho cristianos, como consideraban que el pueblo de Israel, el pueblo judío, era el pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento, para ser verdadero cristiano, los otros que no venían de la procedencia judía, sino de tierras paganas, de otras tierras y culturas, tenían primero que hacerse judíos, es decir, circuncidarse, para luego poder entonces hacerse cristianos, ¿no? Como que había un antes. Y esto produjo en aquellos que no eran judíos, obviamente, una gran reacción contraria, se armó una gran discusión. Y Pablo, desde lejos, recibe esta noticia y por eso les escribe esta carta, ¿no?, haciendo mucho hincapié en que las tradiciones antiguas, sobre todo de los judíos, ya pasaron a la historia, ya no tienen la importancia que tenían antes, porque ahora llegó alguien que vino a darle plenitud y vino a traer el espíritu del amor de Dios para renovar todas las cosas, y que es Jesucristo. Por eso, con creer en Jesucristo y tener fe en Él, ya es suficiente, y no hay que remontarse al pasado ni pasar por una cultura para llegar a otra. Por eso, cuando les predica a los Gálatas que están en esta problemática y en estas discusiones, fíjense que comienza diciéndoles Pablo: Gálatas insensatos, es decir, no entendieron nada. Yo les prediqué a Cristo, el enviado del Padre que dio la vida por nosotros, aquel que no se ahorró nada para que nosotros lo tengamos todo,
el Hijo de Dios que se hizo hombre y como hombre nos enseñó el camino del amor y nos trajo la buena noticia de la salvación. Ese mismo que asumió en su cuerpo todo el pecado del mundo y por sus méritos y por su cruz, su pasión y muerte, nos trajo a todos la salvación. En Cristo estamos absueltos y por Cristo muerto y resucitado el Padre nos adoptó como hijos, de manera que la salvación nuestra ya está asegurada por la sangre de Cristo, no por el cumplimiento de una ley antigua, ni de normas, ni de preceptos, ni de nada de eso, ya pasó. Lo único que hay que hacer es creer con el corazón, creer con el alma, creer con que la fe sea el motor de nuestra vida y no el cumplimiento de normas. Y así un poco busca darle solución y que todos tomen conciencia. Insensato significa no tener sensatez. La sensatez es esa reacción humana donde se nos permite comprender la verdad. La persona sensata es la persona ubicada, la que entiende, la que sabe discernir, la que piensa, ¿no? La que se supera a sí misma, porque avanza en la vida, porque aprende, porque madura. Esa es la persona sensata, no la que se queda en los viejos criterios antiguos, o que cree ser dueña de la verdad, o que busca la división, la desigualdad, buscando solo imponer sus propios criterios. Esa persona no es sensata, al contrario. Entonces el cristiano, si hay algo que tiene que tener, es coherencia por la fe. Y si creemos en Cristo, ya sabemos que en Cristo Dios nos ha dado todo. Nos ha hecho sus hijos. Y si somos hijos del Padre, nuestra vida está asegurada en el amor. Porque el amor de Dios supera todo lo que nosotros podemos pensar, hacer, cumplir, cualquier obra. Ya no nos salvamos por las obras entonces, no me salvo porque soy bueno y hago cosas buenas, me salvo porque Jesucristo dio la vida por mí. Eso, cuando lo llevo lo maduro y lo percibo en mi corazón de cristiano creyente, eso automáticamente sí me lleva a hacer obras buenas. Porque si realmente creo en Cristo no voy a hacer maldad. Si nosotros vemos a alguien que dice creer en Cristo y venir a misa y comulgar y confesarse, pero después lleva una vida totalmente ajena al amor, viviendo de la arrogancia, de la soberbia, de la maldad, del chisme y de esas cosas, uno dice, bueno, esta persona no tiene sensatez, esta persona no tiene integridad. Esta persona dice creer en algo, pero en definitiva no cree en nada. Con su cabeza creerá en mucho, pero su corazón está lejos de Dios, porque su vida no responde a lo que dice creer. Entonces ahí que hay insensatez, por usar el término de San Pablo, ¿no? Hermanos queridos, partamos de la base para que nuestro corazón encuentre paz y consuelo, encuentre alegría en la fe en Dios, cree en Jesucristo, muerto y resucitado para nuestra salvación. Cree en Él y que la fe en Él, que va madurando con nuestra vida de oración, con nuestra vida de intimidad con Él. La fe es una experiencia, no es una idea. Muchos tienen la fe como idea. Entonces por eso viven una fe de cumplimientos. Tengo que cumplir. Y con Dios no hay que cumplir. A Dios hay que amarlo y hay que dejarse amar. Y lo mismo entre hermanos. Si no, no hay cristianismo verdadero. Hay mucha gente que vive del cumplimiento y vive así, mirando a sus hermanos por sobre el hombro, con arrogancia, creyéndose en una posición superior, con derecho a juzgar, a condenar. Y eso no condice con el Evangelio, no condice con lo que nos enseñó Jesús, con lo que Cristo hizo en nosotros. Al contrario. Entonces, la fe es la clave. Y la fe es un don que ya tenemos, que hemos recibido gratuitamente de Dios, junto con la esperanza, junto con el amor. Nuestra vida interior, que está llena del Espíritu Santo, porque somos habitados por el Señor, por el Espíritu de Dios, esa presencia de Dios en nosotros es la que ilumina y se apodera de todo nuestro ser para que podamos realmente creer, más allá de cualquier adversidad, más allá de la vida misma terrenal
que se puede presentar de muchas maneras. A veces se presenta más alegre o más serena, otras veces no tanto, pero sin embargo mi fe en el Señor está segura. Y por eso no me enojo con Dios cuando las cosas no me salen o no vienen como uno esperara o deseara, sino el Señor es yo en Él tengo puesta mi esperanza. Por eso en el Salmo decíamos: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque Él ha visitado a su pueblo. Cristo, Dios hombre, Dios que se hizo hombre, visitó como hombre al pueblo, al hombre, vino, nació como uno más, vivió entre nosotros como uno de tantos, ¿no? Él vino para salvarnos de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos odian. Él tuvo misericordia de nuestros antepasados y de nosotros mismos. Se acordó de su promesa, esa promesa que Dios proclamó en el Antiguo Testamento por boca de sus santos profetas. Ahora ha sido cumplida la promesa de la salvación, la promesa del amor, de la vida nueva, ya fue cumplida en Cristo. Por eso estamos alegres, ¿no? Él nos arrancó de la mano de los enemigos para que le sirvamos con santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Eso es lo que decía el Salmo. Por eso Jesús nos invita, para poder desarrollar esta gracia en nuestro corazón, a ser personas de oración. Hoy Jesús, de alguna manera, enseña a rezar. En otra parte del Evangelio, cuando los discípulos le dicen: ¿por qué no nos enseñas a rezar, Jesús? Como Moisés enseñó a sus discípulos, como Juan Bautista y como tantos otros. Y Jesús, ¿qué les enseña? El Padre Nuestro. Y luego insiste con esto. Él dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Una actitud espiritual que está relacionada con nuestra oración, con nuestra relación con Dios. Por eso dice: si ustedes, que son padres del mundo, con sus imperfecciones y pecados, si quieren, sin embargo, aman a sus hijos y le dan lo mejor, le dan de comer, los visten, les dan educación, les transmiten valores, los guían por un camino de verdad, de amor. Entonces, si ustedes, que son imperfectos, sin embargo, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo les dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Cuando dice eso, Jesús lo que está diciendo es que Dios mismo se dará a sí mismo a ustedes, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces, imagínense, ¿no? Ya no es que nos da como una persona a otra cosas buenas, que está bien, porque es lo que podemos hacer entre nosotros. Sin embargo, Dios se da a sí mismo. Entonces, Dios se nos dio a sí mismo por el Espíritu Santo que hemos recibido. Ya no, ¿qué más necesitamos, hermanos queridos? Sino dejar que ese Espíritu que está en nosotros se manifieste a través de la oración, a través de nuestra intimidad con Él, en el silencio, en la reflexión, en la escucha. El Espíritu se manifiesta, habla desde dentro. Lo que pasa es que a veces estamos tan aturdidos que no lo escuchamos, ¿no? Es hermoso lo que nos enseña el Señor, realmente, ¿no? Si ustedes, que saben dar cosas buenas a sus hijos, aún siendo imperfectos, cuánto más el Padre les dará el Espíritu Santo, ¿no? Disfrutemos, hermanos, de tanta bendición, de tanta gracia recibida, sabiendo que ya no nos pertenecemos, porque le pertenecemos a Dios por Cristo, y que nuestra vida, nuestra salvación están aseguradas por Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación. Que no se trata de hacer méritos para agradar a Dios, sino que los méritos son consecuencia de sabernos amados y salvados por Dios. Eso es el fruto, el resultado del Espíritu Santo, que genera en nosotros obras de misericordia para con los demás, pero porque yo sé que el Espíritu vive en mí. Porque si las obras que hacemos son simplemente cumplimiento y esfuerzo personal, no vamos a ir muy lejos. No, tienen que brotar como naturalmente, por una experiencia de amor. El que se sabe amado, ama. Hay gente que no sabe amar porque nunca fue amada, porque no descubrió a Dios, porque quién sabe llevó una vida desde chico de mucho desamor, de mucho abandono,
Suele pasar con chicos que fueron abandonados por sus padres, que no experimentaron amor, cariño en el hogar, que desde chicos fueron enviados a trabajar, gente o que vivieron en una atmósfera difícil, nuestros antepasados que vienen de la guerra, cuánta gente herida, lastimada por esas situaciones, y a veces son hoscos, no saben dar amor, no es que no amen, pero no saben demostrarlo. Y cuántas veces uno escucha, ¿no? Yo recuerdo a mi papá, no era malo, pero nunca me dio un abrazo, nunca me dijo te quiero, nunca me demostró afecto, cariño. Lo hizo de otra manera, trabajando, deslomándose para que no me falte nada, pero nunca una caricia, una sonrisa, y a veces pasa. ¿Por qué? Y bueno, porque no recibieron amor, porque así fueron criados, porque así era la vida en otra época, ¿no? Sobre todo, ya les digo, si venían de situaciones de guerra, de hambre, de problemas, de dificultad. Entonces, quien no sabe amar, quien no experimentó amor, es muy difícil que lo dé. Nosotros sí tenemos que experimentar el amor de Dios, porque porque Dios nos demuestra amor, porque Dios se manifiesta. Para el que tiene fe, sabe apreciar con ojos de fe la vida, y Dios se manifiesta aún en las pequeñas cosas, en las pequeñas cosas. Cuando uno mira con ojos de fe, desde el corazón la vida, se mira a sí mismo como te mira Dios, por la gracia que tenés, entonces la vida cambia, la vida cambia. Es como un perfume espiritual que brota desde lo más profundo de tu ser, y eso es lo que te da alegría, lo que le da sentido y felicidad a tu existencia. Por eso la verdadera felicidad está dentro tuyo, ya la tenés, no la tenés que buscar afuera. El que busca afuera permanentemente la felicidad, sea por tener cosas, o por buscar reconocimientos, o por buscar no sé qué del mundo, y termina defraudado, termina así, ¿no? Vacío, desilusionado, porque el mundo no te puede dar nada. Lo esencial que pide tu corazón ya lo tenés en el mismo corazón, que es el Espíritu de Cristo vivo, ese Espíritu Santo del que habla Jesús en el Evangelio, que te ha sido dado. Cuando Jesús dijo esto, todavía no había muerto ni resucitado, por eso dice, pidan el Espíritu Santo. Pero ahora Cristo ya murió y resucitó, y el Espíritu ya llegó a nosotros. Entonces, si el Espíritu llegó y el día de tu bautismo fuiste consagrado por el Espíritu Santo, ya está todo. No esperes más nada, más bien disfruta lo que tenés, desde lo más profundo de tu corazón, por la fe, por la esperanza, por el amor que Dios te tiene. Y así tu vida, nuestra vida, tendrá verdadera alegría, aunque de momento a veces tengamos que pasar situaciones dolorosas. Y sí. Hay situaciones en la vida que son dolorosas, que las tenemos que enfrentar humanamente y pasan y dan dolor. El duelo por la pérdida de un ser querido, situaciones dolorosas de injusticia, un hijo enfermo, acompañar a un ser querido que no la está pasando bien, una realidad como la que estamos viviendo, social y demás, tan difícil, con una economía tan injusta. Claro que todas estas cosas nos afectan, porque está bien que nos afecten, pero no condicionan nuestra paz interior, porque eso ya no depende de lo que pasa afuera, sino nuestra verdadera paz y nuestra verdadera felicidad viene de lo que ya hemos recibido por Cristo resucitado, que es el Espíritu Santo. Deja fluir al Espíritu, deja que el Espíritu Santo se manifieste, dale permiso al Espíritu Santo que desde dentro tuyo obre y se muestre, y vas a ver cómo tus ojos van a contemplar la obra de Dios en vos y a tu alrededor. Y entonces cada pequeña cosa que descubras la vas a ver con otros ojos. La naturaleza, el perfume de las flores, el canto de los pájaros, la sonrisa de los niños, esas cosas tan de todos los días que a veces, porque estamos tan enloquecidos y acelerados, no percibimos. Estamos en otra. Nos gana la conciencia, la atención, otras cosas. Estamos distraídos. El Señor nos habla al corazón. Bueno, pará y volvé a vos, volvé a mí. Te estoy esperando adentro, no afuera. Cerrá tus ojos, quédate en silencio, respira profundo, percibí. Déjame que yo me manifieste en vos. Déjame a mí. Vos solo cree y hacé silencio. Vení a mí.
Si estás afligido y agobiado, vení a mí, que yo te aliviaré. Y contame lo que querés, lo que necesitas. Descargate en mí. Pon en palabras lo que tu corazón siente, lo que tu vida padece. Contámelo a mí, que yo te conozco, yo te sondeo, yo te miro desde lejos, siempre estuve con vos y estaré con vos. Soy tu padre que te ama. No tengas miedo, sos mi hijito, mi hijita amada. Vení a mí. Si supiéramos volver a Dios e ir más seguido a Él, si supiéramos hacer silencio y dejarnos abrazar por su ternura, cuántas cosas cambiarían en nuestra vida y cuánta paz vendría a nuestro corazón. Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. Ojalá no endurezcamos el corazón como lo solemos hacer o lo hicieron en otras épocas. Ojalá realmente sepamos dejarnos amar por el Dios que vive en nosotros, que es amor, Espíritu Santo, amor, amor eterno, amor poderoso, amor que dio vida y vida para siempre, amor que genera en nosotros vida nueva cada día, y cuando llegue el término de nuestra vida terrenal, abrirá para nosotros las puertas de un amor eterno, sin fin, pleno, pleno y para siempre. Pidámosle al Señor que esta gracia, ¿no? La gracia de la docilidad. Señor, humildemente, con esta fe que tengo, te pido, me ayudes a ser humilde y dócil. Pidámoselo. Y recurramos como siempre a la Virgen, ella que con tanta humildad y amor se dejó fecundar, justamente por el Espíritu Santo. Que así sea. Que así sea.